¿Se imaginan qué pasaría si un príncipe, para asegurar su trono, tuviera que tomar una esposa temporal? Entre alianzas de conveniencia y presiones reales, Alexei y Adriana se embarcan en un acuerdo que pretende ser solo temporal. Pero lo que comenzó como un contrato para mantener el poder se convierte en una batalla entre el deber y el deseo, hasta que, delante de toda la corte, él se declara no solo un príncipe, sino un hombre dispuesto a luchar por aquellos a quienes ama de verdad. ¿Quieres saber cómo acaba esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir cada momento de este intenso romance, donde el destino de un reino y el poder del amor verdadero se entrelazan. La suave brisa corría por la campiña que rodeaba el castillo de Valmor, un antiguo reino donde la tradición regía todos los aspectos de la vida, especialmente en la corte. El imponente castillo se alzaba en lo alto de las colinas, guardián de historias y leyendas que se remontaban siglos atrás. Y en su interior, oculto a los ojos del pueblo, el príncipe Alexei llevaba sobre sus hombros el peso de todas ellas. A sus 28 años, Alexei era un hombre al que todos respetaban, el heredero perfecto. Pero la verdad era que no se sentía preparado. Durante años, había visto a su padre gobernar, no solo con fuerza y autoridad, sino con una calma casi inquebrantable. Era como si hubiera nacido para gobernar, y para Alexei, esta capacidad innata parecía ser algo de lo que carecía. Sin embargo, el tiempo corría y las exigencias de la corte tampoco. Su padre, el rey ya debilitado por la edad, dejó claro que el príncipe debía ocupar el trono. Pero había un inconveniente, algo que Alexei aún no había cumplido: tenía que casarse. Las reglas del reino eran claras. Para ascender al trono, el príncipe necesitaba una esposa. Valmor, un reino de sólidas tradiciones, siempre había apreciado la imagen de la estabilidad y la continuidad. Un matrimonio representaba seguridad, unidad, pero, sobre todo, la presencia de una mujer al lado del rey significaba un apoyo simbólico a su autoridad. En la biblioteca del castillo, Alexei reflexionaba sobre lo que significaba ser rey. Sentado entre volúmenes antiguos, su mirada recorría las paredes llenas de historias y sabiduría acumulada, cuando entró en escena su consejero de siempre, Antón. Majestad, Antón se inclinó respetuosamente, pero su mirada transmitía la urgencia que Alexei conocía bien. El tiempo se acaba. Sin una unión oficial, el trono será vulnerable. Vuestro primo ya está dando muestras de ambición y tiene a algunos nobles del reino de su parte. Alexei suspiró, asimilando con pesar las palabras del consejero. Sabía que su primo, Gregor, tenía una visión completamente distinta de cómo gobernar Valmor. Gregor valoraba la fuerza, las alianzas estratégicas a cualquier precio y tenía poca consideración por el legado de su abuelo, el gran rey Tomás, que había gobernado Valmor con un corazón compasivo. Si Gregor tuviera la oportunidad, cambiaría Valmor hasta sus raíces, ignorando los valores que Alexei y su padre tanto apreciaban. Alexei sintió que el peso de la decisión se hacía aún mayor. Un matrimonio a estas alturas era más que una cuestión personal. Si no ocupaba el trono, Gregor, con su sed de poder y su escaso respeto por la tradición, tomaría el relevo, llevando posiblemente al reino a una era de inestabilidad y opresión. Antón, comenzó Alexei en voz baja, ¿es realmente el matrimonio el único camino a seguir? Antón mantuvo el tono firme. Sin esposa, Majestad, el Consejo de Valmor no os reconocerá como rey legítimo. No puedes retrasarlo más. Un líder necesita fuerza y continuidad, no solo de corazón, sino también de apariencias. Estas palabras resonaron en la mente de Alexei. Como heredero, siempre había cumplido con sus deberes, pero internamente, la idea de casarse solo por obligación le parecía injusta, no solo para sí mismo, sino también para la mujer que eligiera. Sin embargo, ignorar la llamada al trono significaría dejar sitio a Gregor y a su sed de poder. Fue entonces cuando, perdido entre estas ansiedades, tuvo una idea inesperada. ¿Y si, en lugar de buscar esposa entre la nobleza, encontraba una mujer dispuesta a un arreglo temporal? Un matrimonio de apariencias, un arreglo que cumpliera con los requisitos del trono pero que no implicara los lazos de un compromiso genuino. La idea parecía arriesgada, pero práctica al mismo tiempo.
En los días siguientes, Alexei empezó a discutir el plan con Anton y otros consejeros cercanos, aunque la idea encontró resistencia. Entre ellos, Anton parecía el más escéptico, pero reconocía la necesidad del príncipe de buscar una solución alternativa, aunque temporal. Finalmente, tras semanas de reflexión y planificación, Alexei aceptó seguir adelante con el plan. Había decidido que buscaría a una mujer que aceptara este papel, una mujer que comprendiera las condiciones y que, a cambio, recibiría el apoyo financiero y las protecciones necesarias para vivir una vida sin restricciones una vez finalizado el acuerdo. Así que comenzaron los preparativos y Alexei se puso a buscar a alguien que estuviera dispuesta a llegar a tal acuerdo. Se corrió la voz, pero solo entre algunos conocidos de Anton, personas de su confianza que podían recomendarle a alguien discreto y dispuesto. Fue entonces cuando surgió el nombre de Adriana. Una joven de espíritu libre, ingenio agudo y coraje singular. No pertenecía a la nobleza, pero era conocida por su integridad y por ser una persona independiente, algo poco frecuente en la sociedad de Balmor. Adriana vivía en un pequeño pueblo del sur del reino, y su familia, aunque humilde, mantenía una firme dignidad que era respetada por todos en la región. Anton dudó en sugerir su nombre a Alexei, pero cuando se dio cuenta de la seriedad del príncipe, no se contuvo. Y así, con la propuesta finalmente en marcha, la carta de invitación fue enviada a Adriana, marcando el comienzo de un acuerdo que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. En la tranquilidad del pueblo al sur de Balmor, Adriana terminaba de reorganizar las estanterías del pequeño almacén donde trabajaba. La vida allí seguía su propio ritmo, sencilla y apacible, lejos de los interrogantes y dilemas que preocupaban a la nobleza del reino. Adriana, de 25 años, era práctica y decidida, siempre ágil con las palabras y con una mente que ansiaba la libertad. Le gustaba pensar que, incluso en aquella aldea aislada, podía ser dueña de su destino y vivir como mejor le pareciese. Su padre, debilitado por la enfermedad, se convirtió en su principal preocupación. Adriana trabajaba duro para mantener a su familia, luchando día tras día para llegar a fin de mes, lo que dejaba poco espacio para sus propios sueños. Sin embargo, no tenía otra opción. A pesar de las dificultades, Adriana estaba orgullosa de su independencia y de la firmeza con la que afrontaba sus retos. Fue una fría mañana de otoño cuando llegó a sus manos una carta traída por un mensajero que, sin dar más explicaciones, desapareció tan rápido como había llegado. El sello real grabado en cera roja brillaba a la luz de la mañana, lo que hizo que el corazón de Adriana latiera más deprisa. Era una carta del príncipe Alexei, el heredero al trono de Balmor. Sus manos temblaron al romper el sello, y las palabras cuidadosamente escritas se revelaron con un peso que jamás habría imaginado. La carta era directa, formal, pero contenía una propuesta que la dejó sin palabras. Alexei le pedía que considerara un trato, un matrimonio temporal, para que él pudiera ascender al trono y evitar que el reino cayera en manos de un líder ambicioso y sin escrúpulos. Prometía compensarla generosamente, lo suficiente para que su familia pudiera vivir con comodidad y dignidad. Era, en todos los aspectos, un contrato que servía a los intereses del príncipe. Pero para Adriana era algo más que una propuesta económica. Releyó la carta varias veces, tratando de asimilar lo que significaba aquella oportunidad. Lo que Alexei le ofrecía podría, de hecho, resolver muchos de sus problemas. Y ella podría ayudar a su familia asegurándose de que su padre recibiera el tratamiento que necesitaba. La propuesta le pareció absurda, como una ensoñación, y se preguntó por qué el príncipe habría pensado en alguien como ella para semejante papel. En la carta se pedía a Adriana que acudiera al castillo en una semana si decidía aceptar. Sin saber qué esperar, Adriana pasó los días siguientes debatiéndose entre la razón y la emoción. ¿Cómo podía dejarlo todo atrás y aventurarse en un matrimonio de apariencias? Sin embargo, cada vez que pensaba en su padre y en la oportunidad de cambiar la vida de su familia, sentía que la decisión cristalizaba en su mente. Así que, el día señalado, se vistió con sus mejores galas y subió a un pequeño carruaje enviado por el príncipe. El trayecto hasta el castillo fue largo y silencioso, dándole tiempo suficiente para repasar las incertidumbres que la atormentaban.
Finalmente, al divisar las torres de Balmor contra el cielo, un sentimiento de nerviosismo y excitación se mezcló en su pecho. Adriana fue recibida en el gran salón, donde la esperaba el príncipe. Su presencia era imponente, e incluso desde la distancia podía ver el peso que llevaba sobre los hombros. Alexei no era solo una figura de autoridad, era un hombre que, como ella, parecía atrapado por deberes y expectativas. Esta impresión suavizó un poco su nerviosismo, y cuando él la saludó con una leve inclinación de cabeza, ella sintió una extraña conexión. Adriana, es un placer conocerte por fin, dijo Alexei con una sonrisa breve pero sincera. Ella se inclinó respetuosamente y replicó, Príncipe Alexei, el honor es mío. Él la invitó a sentarse y, tras unos minutos de conversación formal, le explicó con detalle lo que significaba el contrato. Su voz era controlada, pero Adriana notó el toque de sinceridad en cada palabra. Estaba claro que no buscaba un matrimonio en el sentido tradicional, sino una solución que le permitiera proteger el reino. Soy consciente de que se trata de una propuesta poco habitual, dijo Alexei con semblante serio. No es algo que haría si tuviera otra opción. No puedo obligarte a nada. La decisión es enteramente tuya, y sea cual sea, tendrás mi admiración y mi respeto. Adriana, con la franqueza que le era natural, respondió sin vacilar. Sé que su oferta es generosa, príncipe, y agradezco su sinceridad. Pero necesito entender qué implica realmente esta unión de apariencias. ¿Tendré espacio para ser yo misma? Alexei sonrió, sorprendido por la pregunta. Para serte sincero, Adriana, espero que seas exactamente quien eres. Eso es lo que quiero en este acuerdo, alguien que aporte autenticidad a este palacio. No pretendo cambiar lo que eres. Esas palabras tocaron algo dentro de ella. Le estaba ofreciendo liberarse de una prisión de expectativas y, por primera vez, Adriana empezó a ver la posibilidad de algo diferente. Dudó, pero en el fondo sabía que ya había tomado una decisión. Con expresión firme, levantó la vista y respondió. Si es así, acepto su invitación, príncipe Alexei. Si eso significa que puedo ayudar al reino y mantener a mi familia al mismo tiempo, estoy dispuesta a asumir el papel que necesitéis. Un breve e imperceptible alivio cruzó el rostro del príncipe. Asintió agradecido. Con aquella respuesta, sellaban un pacto que iría mucho más allá de un simple contrato. Ambos sabían que tendrían retos por delante, pero por el momento, el primer paso estaba dado. El viaje de vuelta al castillo fue una mezcla de emociones. Adriana sabía que dejaba atrás su vida sencilla y que, por temporal que fuera esta unión, su tiempo como miembro de la realeza la cambiaría para siempre. Echó un último vistazo a las verdes colinas que rodeaban la aldea, intentando absorber la calma del lugar y mantener algo de esa paz en su interior. Cuando llegó al castillo, un intenso movimiento de sirvientes y soldados dominaba el gran salón. Todo allí parecía inmenso, monumental, como si cada piedra tuviera una historia antigua que contar. Adriana fue recibida por Lena, una dama de compañía que le habían asignado. Lena, una joven de ojos brillantes y sonrisa amable, se inclinó respetuosamente, pero no pudo contener una mirada curiosa. Bienvenida, señora Adriana, dijo Lena con una cálida sonrisa. Estoy aquí para ayudarla en lo que necesite. Adriana se sintió reconfortada por el tono amable de Lena y le devolvió la sonrisa. Aún así, la inmensidad y la formalidad del castillo resultaban opresivas. Lena la guió por los pasillos y le explicó que allí la rutina seguía una estructura rígida. Al mismo tiempo, su tono amistoso hacía que el ambiente fuera menos intimidatorio, y Adriana se dio cuenta de que había una especie de complicidad silenciosa en Lena. Mientras paseaban, Lena comentó, debo decir que desde que la noticia de tu llegada recorrió el castillo, algunas personas están ansiosas por conocerte. No todo el mundo aquí tiene el valor de desviarse del protocolo, pero creo que tú eres diferente. El comentario era desenfadado, pero Adriana se dio cuenta de la verdad que había detrás. Intuía que su presencia, como joven de origen sencillo, ya incomodaba a algunos miembros de la corte. El peso de la posición real, que hasta entonces había parecido una idea abstracta, empezaba a ser real. Al final del recorrido por el castillo,
Lena la condujo a una amplia sala donde Adriana debía prepararse para su presentación oficial ante la corte. El consejero Anton ya la esperaba, rígido y meticuloso. Anton, con sus impecables ropas y su postura inflexible, mantuvo una expresión neutra al verla. Adriana, hay ciertos protocolos que seguir, y tu comportamiento debe alinearse con los valores de Balmor, dijo, con mirada calculadora. Espero que entiendas lo que eso significa. Adriana asintió, consciente de que aquello no era más que el principio de las imposiciones de la realeza. Pero cuando Anton se alejó, Lena se inclinó hacia ella y le susurró. No dejes que el consejero te intimide. Vive para la tradición, pero creo que un poco de autenticidad es exactamente lo que necesita Balmor. Aquellas palabras hicieron sonreír a Adriana. Sintió que Lena comprendía su posición y que, de algún modo, le ofrecía su apoyo. Esto le dio fuerzas para afrontar lo que vendría a continuación. En el gran salón, nobles y miembros de la corte aguardaban la llegada del príncipe y su nueva esposa. El murmullo de los presentes llenaba la sala, todos atentos, esperando valorar a la mujer que había sido elegida para el papel de esposa del príncipe. La grandeza de la sala la impresionó, enormes lámparas de araña, tapices y cortinas de terciopelo rojo enmarcaban el espacio. Cuando Alexei entró, el salón enmudeció y Adriana pudo sentir la admiración y el respeto que el príncipe despertaba en quienes le rodeaban. Caminó hacia ella, tendiéndole la mano con una leve sonrisa, invitándola a colocarse a su lado. Cuando habló, su voz sonó tranquila y segura. Caballeros, les presento a Adriana, mi prometida. Ha aportado un nuevo aire al reino, y juntos esperamos mantener Balmor fuerte y próspero. Adriana sintió que todos los ojos se posaban en ella, que todos los rostros la analizaban, la evaluaban. Por un momento, sintió como si la estuvieran poniendo a prueba, como si cada movimiento pudiera definir su aceptación en aquel lugar. Era un papel que tendría que interpretar con cautela, pero también con autenticidad, y la presencia de Alexei a su lado le ofrecía un extraño consuelo. Tras la presentación, Adriana se encontró rodeada de varios nobles que querían conocerla más de cerca. A pesar del ambiente tenso, se mantuvo natural, respondiendo a todas las preguntas con respeto y sinceridad. Al final, incluso sin darse cuenta, había cautivado a algunos de los presentes. Esa sencillez, su forma honesta de hablar, parecía intrigarles. Más tarde, mientras caminaba por el vestíbulo junto a Alexei, él comentó en voz baja, con una mirada de aprobación. Has estado increíble, Adriana. Te has desenvuelto en la corte con mucha más naturalidad de lo que imaginaba. Adriana sonrió, un poco aliviada. Solo intenté ser yo misma. Si hubiera fingido, habría sido mucho más complicado. Alexei asintió pensativo, observándola como si realmente estuviera conociéndola en aquel momento. Sigue siendo así. Es exactamente lo que necesita el palacio. Aquella noche, Adriana se retiró a sus aposentos, agotada por el intenso día y las emociones encontradas que se habían apoderado de su corazón. La grandeza del castillo la impresionaba e intimidaba, pero al mismo tiempo sentía que había espacio para ser quien era. Lena la ayudó a prepararse para la noche y, antes de marcharse, le susurró. Has causado una gran impresión. Sabía que sería diferente, pero superó las expectativas de todos. Adriana le dio las gracias, sintiendo un calor reconfortante al oír sus amables palabras. Aunque sabía que se trataba de una unión temporal, sentía que de algún modo podría dejar su huella en Balmor. Cerró los ojos, deseando que aquella confianza momentánea la acompañara en los días venideros. En ese momento, había dado su primer paso hacia un mundo completamente nuevo, pero al que ahora pertenecía. El sol salía por las ventanas del castillo, anunciando el comienzo de otro día. Adriana, acostumbrada ya a la silenciosa aldea, encontraba extraño el frenesí constante del palacio. Era como si cada movimiento, cada suspiro tuviera un propósito, una urgencia invisible que dictaba el ritmo de todo. Allí nunca estaba sola, siempre había criados, consejeros o incluso Lena, dispuestos a ayudarla, pero también a recordarle su posición. El desayuno, servido en una gran sala con cristaleras adornadas con finas cortinas, estaba lleno de manjares que Adriana apenas reconocía.
Alexei estaba sentado a la cabecera de la mesa, con semblante sereno pero observador. Se había dado cuenta de que Adriana aún no estaba del todo tranquila y parecía apreciar las discretas reacciones que intentaba contener. ¿Has dormido bien?, preguntó con expresión amable. Sí, ha sido todo muy grandioso. Aún estoy adaptándome a todo este lujo, respondió ella, tratando de mantener un tono ligero. Alexei sonrió y asintió, comprensivo. Imagino que es un shock. La corte puede ser opresiva, pero espero que, con el tiempo, te sientas más cómoda. A pesar de las palabras tranquilizadoras, la presión del tribunal estaba siempre presente. Después del café, se programó un acto público y Adriana descubrió que desempeñaría un papel importante. Visitarían un mercado tradicional en las afueras del castillo, una oportunidad para que los lugareños vieran a la nueva esposa del príncipe y, al mismo tiempo, para que Alexei reforzara la imagen de estabilidad. Adriana se preparó con esmero, consciente de que, aunque solo fuera temporalmente, todos sus movimientos serían escrutados por todo un reino. En cuanto llegaron al mercado, Adriana sintió el calor de la mirada de la gente. Los lugareños la miraban con curiosidad y, para su sorpresa, con simpatía. Con una sonrisa sincera, se acercó a algunos de los vendedores, preguntando por los productos y las rutinas del pueblo, lo que pronto la involucró en conversaciones distendidas. Los consejeros y los guardias observaron con una mezcla de preocupación y sorpresa cómo aportaba un toque de autenticidad y sencillez a la ceremonia. Alexei, por su parte, observaba la escena con discreto orgullo. No había esperado que Adriana se comportara con tanta naturalidad, cautivando al pueblo de Balmor con gestos espontáneos y sinceros. En un momento dado, una anciana le obsequió con una cesta de pan recién horneado. Adriana aceptó agradecida el regalo, alabando la textura y el aroma del pan, que arrancó sonrisas y carcajadas de los presentes. Parece que has encontrado tu sitio aquí, comentó Alexei en voz baja mientras caminaban juntos por el mercado. Adriana rió, agachando la cabeza. Supongo que es más fácil que seguir las estrictas normas de la corte. El comentario provocó una sonrisa de Alexei, que se acercó sin que nadie se diera cuenta y murmuró, quizás sea eso lo que necesitamos para equilibrar las cosas. Sin embargo, la tarde, que había empezado ligera, cambió rápidamente. De vuelta al castillo, Adriana fue recibida con una mirada severa por parte de Anton. La esperaba con los brazos cruzados y las cejas fruncidas en señal de desaprobación. Señora Adriana, su actitud en el mercado. Debo recordarle que su papel requiere aplomo. Mezclarse con la gente tan familiarmente puede considerarse una falta de protocolo. Adriana sintió que sus mejillas se sonrojaban, pero mantuvo la mirada firme. Solo estaba interactuando con la gente. Pensé que sería importante que el reino viera un lado más humano de nosotros. Anton suspiró, claramente molesto. El papel de una esposa real es actuar, señora. El príncipe Alexei necesita una imagen de autoridad, no de familiaridad. Adriana estaba a punto de replicar, pero antes de que pudiera, Alexei intervino, apareciendo silenciosamente a su lado. Anton, creo que lo que hizo Adriana era exactamente lo que necesitaba Balmor. Mostrar autenticidad puede acercarnos al pueblo y reforzar el vínculo entre el trono y el reino. Anton guardó silencio, claramente sin saber qué responder. Sacudió la cabeza, pero dio un paso atrás, aunque de mala gana. Cuando Anton se marchó, Adriana se volvió hacia Alexei, con los ojos brillantes de gratitud. Gracias por apoyarme. Creía que me metería en más problemas por actuar así. Alexei la miró intensamente y, durante un breve instante, el silencio entre ellos pareció decir más que cualquier palabra. Confío en tu juicio. A veces eres tú quien me recuerda lo que es ser fiel a uno mismo. Aquel momento fue una revelación para ambos. Fue como si allí naciera algo más profundo, un entendimiento silencioso pero poderoso que los conectó. Adriana se sentía cada vez más cómoda al lado de Alexei, y él, a su vez, parecía ver en ella a alguien que comprendía lo que él mismo tanto había cuestionado. Durante los días siguientes, pequeños gestos y conversaciones ocasionales los acercaron aún más. Adriana, por mucho que intentara mantener la formalidad,
sentía una sensación de ligereza cada vez que estaba con Alexei. Y él, a su vez, notaba la vitalidad que ella aportaba al palacio, rompiendo, aunque fuera sutilmente, con el peso de la tradición. Un día, mientras paseaban por los jardines, Alexei decidió sincerarse con Adriana. A veces me pregunto si estoy preparado para el trono. Hay un peso en las expectativas, en las tradiciones, y siento que tal vez no sea capaz de honrarlas como esperan. Adriana escuchó en silencio, percibiendo la sinceridad en su voz. Creo que lo que realmente importa es quién quieres ser, no quién esperan los demás que seas. Tal vez la realeza necesite a alguien que tenga un poco más de valor para romper algunas reglas. Alexei la observó, una chispa de algo nuevo apareció en su mirada. Sentía una auténtica conexión con ella, una afinidad que iba más allá de la formalidad del acuerdo al que habían llegado. Pasó el tiempo y, poco a poco, aquel acuerdo de apariencias empezó a parecerle insuficiente. Había algo más, algo que ambos sentían, pero que ninguno se atrevía a admitir abiertamente. Entre el lujo del castillo y la rigidez de la corte, se estaba forjando una amistad inesperada y sincera. Alexei y Adriana estaban descubriendo que, tras las expectativas y los protocolos, había personas que buscaban algo parecido, la libertad de ser ellos mismos. Pasaron las semanas y la relación entre Alexei y Adriana adquirió un ritmo propio, mezcla de complicidad y descubrimientos silenciosos. Adriana recorría ahora los pasillos del castillo con más seguridad, pero su espíritu inquieto le hacía buscar lugares donde pasar un rato a solas, lejos de los ojos vigilantes de la corte. Una de esas mañanas, sentada en los jardines con un libro en las manos, se dejó envolver por el silencio. Fue allí donde Alexei la encontró, observándola desde lejos antes de acercarse en silencio. Su presencia la hizo levantar la vista, y ambos intercambiaron una sonrisa. Sentado junto a ella, el príncipe parecía desarmado, como si aquel fuera un raro momento en el que no necesitara mantener su postura de heredero al trono. ¿Has pensado alguna vez en lo que harías si tuvieras plena libertad? Preguntó rompiendo el silencio, con los ojos vueltos hacia el horizonte. Adriana rió suavemente, como si la pregunta fuera obvia. Constantemente. Pienso en cómo sería vivir sin tantas ataduras, sin tantas expectativas sobre lo que debo o no debo hacer. Alexei asintió, visiblemente pensativo. ¿Y qué crees que harías? Suspiró ella, desviando la mirada. Quizá algo sencillo, como viajar, conocer otras tierras, aprender más sobre el mundo. Pero al mismo tiempo, hay una parte de mí que siente que debería hacer algo por los que no tienen voz, como yo. Estas palabras despertaron algo en Alexei. Comprendía lo que ella decía, pero su posición le frenaba. Adriana era libre de soñar, pero él, como heredero, se veía obstaculizado por sus obligaciones. Sin embargo, el tono sincero de Adriana trajo una calma que lo alejó, aunque solo fuera por un momento, de los dilemas del trono. Aquella tarde, mientras recorrían los pasillos del castillo, se toparon con una antigua ala que, según Lena, solía ser un centro de actividad para la gente del reino, un lugar donde los ciudadanos podían aprender y reunirse. El ala se cerró hace años, cuando el padre de Alexei decidió que los fondos debían redirigirse a otras áreas. ¿Por qué no reabrir este espacio?, sugirió Adriana, con los ojos brillantes de entusiasmo. Un lugar donde la gente pudiera aprender habilidades, convertirse en ciudadanos más fuertes. Balmor sería más fuerte con un pueblo bien preparado. Alexei miró la estructura abandonada, como si la viera por primera vez. La sugerencia de Adriana sembró una idea en su mente, la posibilidad de dirigir un reino que fomentara el desarrollo y el conocimiento, algo que nunca había considerado seriamente hasta aquel momento. Sonrió. Tal vez sea una idea demasiado atrevida para que la corte la acepte, pero, titubeó, pero terminó con firmeza. Me gusta la idea. Y, quién sabe, podría ser el comienzo de algo nuevo. Mientras discutían el plan, a Adriana le brillaban los ojos. Sentía que aquel papel, por temporal que fuera, le brindaba una oportunidad única de hacer algo importante. No esperaba que Alexei escuchara sus sugerencias, pero allí estaba, atento, considerando cada una de sus palabras.
Las conversaciones entre ellos se hicieron cada vez más profundas y la barrera entre el príncipe y su esposa temporal pareció disolverse. Alexei empezó a ver a Adriana como una compañera, una amiga y confidente. Ella le animaba a pensar por sí mismo, a reflexionar sobre el reino que realmente quería gobernar. Sin embargo, esta conexión también les puso en una situación delicada. Una noche, durante la cena en el salón principal, Alexei se dio cuenta de que los ojos de la corte se volvían hacia él y Adriana con curiosidad, algunos incluso con un atisbo de sospecha. Sabían que su presencia era temporal, pero la complicidad entre ellos parecía demasiado auténtica para tratarse de un simple arreglo. Gregor, el primo de Alexei, era uno de los que seguían de cerca a la pareja. Durante la cena, se acercaba con una copa de vino en la mano y una sonrisa afilada como una cuchilla. Es admirable ver lo rápido que te has adaptado a esta unión, primo, comentó Gregor con ironía. El pueblo parece muy satisfecho con tu elección. Alexei se contuvo, sin responder directamente. Sabía que Gregor veía esta unión como una amenaza a su propio deseo de ocupar el trono y, para alguien como Gregor, el concepto de un matrimonio de conveniencia parecía irrisorio. Pero Adriana, sentada junto a Alexei, no se arredró. Con una sonrisa cortés, replicó al primo del príncipe. Balmor se merece un líder que comprenda a su pueblo, que comparta sus preocupaciones y sus luchas. Creo que esta unión cumple exactamente esa función. La respuesta directa de Adriana silenció a Gregor por un momento. Alexei, sintiendo una punzada de orgullo, le dirigió una mirada de aprobación. Se dio cuenta de lo esencial que ella se había convertido para el equilibrio de la corte, algo que, hasta entonces, jamás habría podido imaginar. Después de la cena, cuando volvieron a encontrarse en los jardines, Alexei respiró hondo, como si estuviera a punto de hacer una confesión. Adriana, creo que en algún momento empecé a sentir que eras algo más que una compañera temporal. Esa idea de que nuestro acuerdo es provisional, parece cada vez más alejada de la realidad. A Adriana se le aceleró el corazón al oír aquellas palabras, pero mantuvo la compostura. Alexei, los dos sabemos que esto es un contrato, un acuerdo. Es importante que lo entiendas. Él asintió, pero la expresión de su rostro mostraba que tal vez desearía que fuera diferente. Había un sentimiento creciendo entre ellos, algo innegable y al mismo tiempo conflictivo. Por mucho que intentara ser racional, Adriana se sentía igualmente dividida. Había algo en el príncipe que la atraía profundamente, no por su posición, sino por la vulnerabilidad que iba revelando poco a poco, el lado humano que ocultaba bajo la armadura de la realeza. Vivir con Alexei despertaba en ella el deseo de quedarse, un sentimiento que luchaba por ignorar. Aquella noche, ambos se fueron a la cama con la mente revuelta, cada uno atrapado en sus propias dudas. La convivencia que se suponía ligera, distante y formal se convirtió en un vínculo complejo, lleno de matices. Ambos sabían que el contrato que los unía tenía una fecha límite, pero las emociones que surgían en su interior se negaban a seguir un calendario. Y así surgió una nueva tensión. ¿Qué harían cuando llegara la fecha fijada para el fin de este acuerdo? El ambiente en el palacio de Balmor era más ajetreado que de costumbre. Se acercaba una gran fiesta, y sería la primera vez que Adriana asistiría a un baile formal junto a Alexei como su esposa. La ocasión sería el acontecimiento principal de la temporada, donde nobles de todo el reino se reunirían en el salón principal para honrar al príncipe y a su novia. Los preparativos eran cada vez más ajetreados y la expectación de Adriana crecía con ellos. En su mente, repasaba todo lo que Lena le había enseñado sobre las formalidades que le esperaban, incluido cómo bailar en público, los saludos apropiados e incluso cómo vestirse para expresar la imagen digna de la corte. A pesar de la confianza que había ganado en las últimas semanas, Adriana no podía evitar sentir una ligera ansiedad. No era una posición fácil estar al lado del príncipe de Balmor, sobre todo sabiendo que cada uno de sus movimientos sería observado. Por fin llegó la noche. Adriana se preparaba en su despacho cuando entró Lena, con un vestido de seda azul marino adornado con bordados plateados, una obra maestra que realzaba su figura de forma sutil y elegante. Lena,
siempre fiel aliada, la ayudó con los últimos detalles y, antes de que Adriana saliera hacia el salón de baile, le dedicó una sonrisa alentadora. Recuerde, señora Adriana, lo más importante es ser usted misma. No se deje intimidar por quienes la ven como una extraña en este lugar. Ellos no conocen su fuerza, pero yo sí. Con una sonrisa de agradecimiento, Adriana respiró hondo y se dirigió al salón de baile, donde las luces de la araña brillaban intensamente, proyectando reflejos dorados por toda la estancia. Al entrar, sus ojos se cruzaron con los de Alexei, que ya la esperaba en el centro de la sala. Llevaba impecables ropas de ceremonia, y la mirada que le dirigió era una mezcla de sorpresa y admiración. Al verla, sintió como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Alexei le ofreció la mano y ambos se acercaron para abrir el primer baile de la velada. Comenzó la música, suave y envolvente, mientras se movían juntos. Adriana intentó mantener la concentración en los pasos, pero la cercanía entre ellos le hizo sentir algo más. La mirada de Alexei, la firmeza de sus manos sobre las suyas, todo contribuía a una mezcla de emociones que ella apenas podía definir. Con cada giro, con cada roce, el mundo que les rodeaba desaparecía. El baile terminó y la sala se llenó de aplausos. Alexei se inclinó ligeramente hacia ella y, con una sonrisa sincera, le susurró. «Estás maravillosa, Adriana. Es como si hubieras nacido para estar aquí». Ella sonrió, pero antes de que pudiera replicar, la interrumpió Gregor, que observaba todo desde cerca con una sonrisa que no transmitía precisamente alegría. Se acercó, levantando su copa en un brindis forzado. «Primo, parece que has encontrado a alguien digno del trono de Valmor. Pero me pregunto, ¿es realmente cierta toda esta unión?». La insinuación era clara. Gregor conocía las circunstancias del acuerdo, pero su comentario provocó la inmediata incomodidad de Adriana. Alexei, al darse cuenta de su turbación, replicó en tono firme. «Mi unión con Adriana representa exactamente lo que Valmor necesita, autenticidad y lealtad hacia nuestra gente». Adriana sintió una oleada de gratitud por su apoyo, pero las palabras de Gregor dejaron huella. Para los demás, quizás seguía siendo una extraña, alguien que solo estaba allí temporalmente. Esa sensación de desplazamiento la persiguió durante el resto de la velada, y cuando por fin consiguió alejarse de la multitud, buscó un rincón apartado para recuperar el aliento. Momentos después, Alexei la encontró en el jardín. La noche era silenciosa y las estrellas brillaban en el cielo oscuro. Se acercó a ella con cara de preocupación. Noté que parecía incómodo después del comentario de Gregor. Adriana le miró dubitativa. «A veces me pregunto si realmente pertenezco a este lugar. Sé que acepté este papel para ayudarte, pero cada vez más, se está convirtiendo en algo que no puedo controlar. Es como si estuviera perdiendo mi identidad». Alexei permaneció en silencio, asimilando lo que ella decía. Comprendía el dilema de Adriana porque, en cierto modo, él también sentía que su presencia lo estaba cambiando de un modo inesperado. Finalmente, rompió el silencio. «Adriana, desde que llegaste, todo a mi alrededor ha adquirido una nueva perspectiva. Ya no puedo imaginar el trono sin ti a mi lado. Creo que, de alguna manera, esta unión se ha convertido en algo más que un simple acuerdo». Sus palabras resonaron en el corazón de Adriana, pero sabía que aquellas emociones eran arriesgadas. Estaban atrapados en un dilema, cuanto más se acercaban, más sentían que el final del acuerdo podría ser devastador. Finalmente, Alexei se acercó a ella, con expresión vulnerable y sincera. «Tal vez sea hora de pensar en lo que queremos para nosotros, no solo para el reino. Estar contigo me lo ha aclarado todo. Pero, al mismo tiempo, me asusta. No sé qué haremos cuando este acuerdo llegue a su fin». Adriana asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Ambos estaban a merced de sentimientos que no habían previsto. Finalmente, respondió, con una mirada decidida. «No sé lo que nos deparará el futuro, Alexei, pero sé que la elección es nuestra y solo nuestra. He venido a ayudarte, pero tal vez el destino tenga otros planes». Se hizo el silencio entre ellos, denso, lleno de significado. Alexei la cogió de la mano,
como para sellar el momento. Fue una elección tácita, una promesa no verbalizada, pero ambos sabían que, a partir de ese momento, lo que había entre ellos había sobrepasado los límites del acuerdo inicial. Esa noche volvieron al salón, pero con un entendimiento silencioso entre ellos. Algo había cambiado. El acuerdo temporal que los había unido parecía ahora una realidad lejana, y el futuro se convirtió en una incertidumbre, llena de nuevas posibilidades, y quizás, un nuevo comienzo para ambos. Los días que siguieron a la noche del baile trajeron un ambiente de inquietud al castillo. Había algo en el aire, una sensación de expectación y tensión. Alexei y Adriana, aunque conscientes de sus sentimientos, sabían que se acercaba una decisión definitiva. Ambos intentaban mantener una apariencia de normalidad, pero la inminencia del fin del acuerdo lo hacía todo aún más difícil. La realidad del contrato temporal parecía crecer como una sombra sobre ellos. Sin embargo, antes de que pudieran decidirse, se convocó una reunión del Consejo de Administración. Alexei supo cuando recibió la convocatoria que había llegado el momento de enfrentarse a Gregor y a los miembros más conservadores del reino. Él, que hasta entonces había preferido posponer una confrontación, supo que ya no podía evitar el desafío. La reunión tuvo lugar en la gran sala de debates, un austero salón donde se celebraban las discusiones más importantes. Estaban reunidos los consejeros, nobles y altos cargos del reino, y el ambiente era tenso. Gregor, como era de esperar, estaba presente, con la mirada fija en Alexei, como si ya supiera lo que se avecinaba. Príncipe Alexei, comenzó uno de los consejeros de más edad, se ha especulado mucho sobre su unión con Lady Adriana. Hoy estamos aquí para entender el rumbo que pretendes tomar. El reino necesita claridad. Alexei respiró hondo, sintiendo el peso de las expectativas. Sabía que su decisión no solo afectaría a su vida y a la de Adriana, sino también al futuro de Valmor. Con tono firme y decidido, se dirigió a todos los presentes. Creo que ha llegado el momento de un nuevo comienzo para Valmor. Mi deseo es que este reino sea gobernado con compasión y que los intereses del pueblo se sitúen por encima de convenciones anticuadas que ya no reflejan el espíritu de nuestros tiempos. En cuanto a Adriana, es más que una esposa temporal. En poco tiempo, se ha convertido en mi compañera en todos los sentidos de la palabra. Sus palabras provocaron murmullos entre los presentes. Gregor, claramente molesto, interrumpió, con la voz impregnada de sarcasmo. ¿Ya está? ¿Nuestro reino será gobernado por impulsos románticos y por alguien que ni siquiera entiende las tradiciones que mantienen unido a Valmor? Alexei mantuvo la calma. Lo que mantiene unida a Valmor es el respeto por su gente, Gregor. Y Adriana lo entiende mejor que muchos de los que han nacido y crecido entre estos muros. La respuesta directa de Alexei hizo callar a Gregor, pero los demás miembros del consejo seguían divididos. Algunos mostraban signos de aceptación, mientras que otros, influidos por la postura de Gregor, mostraban resistencia. Adriana, que hasta entonces había escuchado todo en silencio, sintió la necesidad de tomar partido. Sabía que, para apoyar a Alexei, tenía que mostrar a los consejeros quién era realmente. Señores, no he venido aquí para usurpar un lugar que no me pertenece. He venido a ayudar al príncipe Alexei a construir un reino más justo y próspero. Soy consciente de que mi presencia puede parecer una ruptura, pero a veces el cambio es necesario para sacar lo mejor de un pueblo. Las palabras de Adriana, pronunciadas con honestidad y firmeza, tuvieron un impacto inesperado. Hablaba desde el corazón, y en ese momento incluso algunos de los consejeros más rígidos parecieron mirarla con otros ojos. Finalmente, Anton, el consejero que siempre velaba por la tradición, tomó la palabra. Príncipe Alexei, si este es su deseo, el consejo le apoyará, pero sepa que esta decisión requiere una responsabilidad aún mayor por su parte. Alexei asintió, sintiendo el peso de la aprobación, pero también de la responsabilidad. Dio las gracias a los consejeros y, al final de la reunión, Gregor se marchó sin decir palabra, pero con una mirada que lo decía todo. La batalla estaba lejos de terminar, pero Alexei sabía que en ese momento había ganado un aliado importante, el consejo. Tras la reunión, Alexei se reunió con Adriana en los jardines,
donde el silencio de la noche parecía reflejar la paz que por fin sentía. Creo que lo hemos conseguido, dijo, con una sonrisa cansada pero aliviada. Adriana, por su parte, le devolvió la sonrisa, pero su expresión también revelaba un poco de preocupación. Alexei, hay algo que tengo que decirte. Acepté formar parte de este acuerdo sabiendo que sería temporal. Y por mucho que quiera estar a tu lado, no quiero ser una carga para tu reino. Si crees que nuestra unión pone en peligro el trono. La interrumpió, cogiéndole las manos. Adriana, nada me hará cambiar de opinión. Te quiero a mi lado, no como esposa de conveniencia, sino como mi verdadera compañera. La sinceridad de Alexei desarmó a Adriana. Sintió una emoción intensa, algo que había intentado reprimir hasta ahora, pero que en aquel momento parecía imposible de ignorar. Estaban juntos en aquel viaje, y su futuro, hasta entonces incierto, parecía estar encontrando por fin su camino. Sin embargo, cuando regresaron al castillo, una noticia inesperada sacudió la tranquilidad que habían alcanzado. Gregor, en un acto de desafío, convocó a los nobles más descontentos con la decisión de Alexei y planeaba presentar una propuesta formal para apartar al príncipe del poder. La situación se estaba convirtiendo en una crisis que podía amenazar el futuro de Balmor. Alexei sabía que tenía que actuar con rapidez, y esta vez no podía confiar solo en la diplomacia. Tendría que mostrar la fuerza de su determinación y demostrar al pueblo que estaba comprometido con su papel de líder. A la mañana siguiente, Alexei decidió enfrentarse a Gregor de una vez por todas. En un discurso público, se dirigió al pueblo reunido en la plaza principal del reino, acompañado por Adriana. Con voz firme y llena de convicción, declaró: Balmor es un reino construido sobre la fuerza de su pueblo y guiado por la justicia. Mi unión con Adriana no es solo un contrato, sino una elección. Ella ha traído una nueva mirada a este reino, y juntos, con el apoyo de todos los ciudadanos, haremos de Balmor un lugar de dignidad y respeto. La multitud aplaudió, y aunque hubo algunas voces discordantes, la reacción fue mayoritariamente favorable. El apoyo popular reforzó la posición de Alexei, y el intento de Gregor perdió impulso rápidamente. Gregor, derrotado, decidió abandonar el reino, llevándose consigo a los pocos partidarios que le quedaban. En ese momento, Alexei supo que la amenaza interna estaba bajo control. Junto a Adriana, había superado su primera gran prueba como futuro rey, y su presencia a su lado parecía darle fuerzas para afrontar lo que estaba por venir. Cuando por fin regresaron al castillo, Alexei se volvió hacia Adriana y, con una sonrisa serena, dijo. Ella sonrió, conmovida por sus palabras. Yo también prometo estar a tu lado, no solo como reina, sino como amiga y compañera. Este es ahora nuestro hogar, Alexei. Y juntos haremos de Balmor un lugar donde todos puedan sentir lo que nosotros sentimos hoy. El cómodo silencio que reinaba entre ellos solo se vio interrumpido por el suave sonido de las hojas al viento. Permanecieron uno junto al otro, conscientes de que este viaje no solo les había transformado a ellos, sino que también había cambiado el destino de todo un reino. Parece que nuestro acuerdo ha llegado a su fin. Pero lo que siento por ti no tiene fecha de caducidad. Me gustaría que fueras mi esposa, no como parte de un contrato, sino como alguien a quien elijo para compartir mi trono y mi vida. Adriana sintió que el corazón se le aceleraba. Sus palabras eran la confirmación de que lo que habían construido juntos iba más allá de cualquier formalidad. Con una sonrisa emocionada, respondió: No hay nada que desee más. Y así sellaron su unión definitiva, no como un acuerdo temporal, sino como una elección libre y sincera, marcando un nuevo capítulo para ambos y para el reino de Balmor. El castillo de Balmor resplandecía a la luz del amanecer, mientras el sonido de las campanas anunciaba una nueva era para el reino. La noticia de la unión entre Alexei y Adriana, formalizada ahora como una auténtica elección y no como un contrato, se extendió rápidamente. El pueblo de Balmor, que ya simpatizaba con Adriana y su actitud directa y sincera, vio en la pareja un símbolo de renovación. La ceremonia de boda tendría lugar ese mismo día en los jardines de palacio, donde las flores habían sido cuidadosamente dispuestas y una ligera brisa traía un suave aroma, casi como un presagio de tiempos más tranquilos.
Adriana, en sus aposentos, sintió que el corazón se le aceleraba, mezcla de expectación y alegría. A su lado, Lena la ayudaba con el vestido, sonriendo orgullosa. Es curioso pensar en cómo empezó todo esto, comentó Lena, mientras ajustaba el velo de Adriana. De un contrato temporal a un matrimonio de verdad. El destino a veces actúa de forma misteriosa. Adriana asintió, sonriendo. Cuando acepté aquella proposición, nunca imaginé que encontraría no solo un príncipe, sino un verdadero amigo y compañero. Parece un sueño, pero al mismo tiempo siento que este es el lugar al que siempre he pertenecido. El intercambio de miradas entre ellas fue un momento de complicidad. Lena se dio cuenta de lo mucho que Adriana había cambiado el ambiente de la corte, aportando algo nuevo y auténtico que pocos habrían creído posible. En ese momento, Adriana se dio cuenta de que su lugar allí no era casual, ella y Alexei habían encontrado la fuerza el uno en el otro para desafiar lo que parecía insuperable. Mientras tanto, en los jardines, Alexei esperaba la llegada de Adriana con una mezcla de ansiedad y felicidad. El consejo, que antes se había resistido a la unión, estaba ahora presente para apoyar al príncipe y a la futura reina. Anton, el consejero, se acercó a Alexei y, con semblante sereno, le dijo: «Su decisión fue arriesgada, Alteza, pero ahora veo que también fue la más sabia. Adriana ha traído un nuevo espíritu al reino, y creo que juntos podréis guiar a Balmor hacia un futuro mejor». Alexei asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también una confianza renovada. Desde el momento en que Adriana había entrado en su vida, se había sentido capaz de afrontar cualquier reto, porque sabía que, junto a ella, su visión de un reino justo y próspero podría hacerse realidad. Finalmente, al suave sonido de una melodía tradicional, Adriana hizo su entrada en los jardines. Vestida con un traje delicado y elegante que simbolizaba la sencillez y la dignidad que siempre había llevado consigo, caminó hacia Alexei, con los ojos brillantes de emoción. Al acercarse, él la cogió de la mano e intercambiaron una mirada que no necesitaba palabras para expresar la profundidad de sus sentimientos. El celebrante dio comienzo a la ceremonia, y sus palabras resonaron entre las columnas y los árboles del jardín, presenciada por nobles y aldeanos por igual. Todo el reino estaba en armonía, como si todos hubieran encontrado por fin un equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo. Cuando Alexei y Adriana intercambiaron votos, el compromiso que sellaban iba más allá de las tradiciones, era una promesa de construir un reino con una nueva visión, donde la libertad y la empatía tuvieran cabida. Tras la ceremonia, los jardines se transformaron en una alegre fiesta. La gente festejaba, y el sonido de las risas y la música llenaba el aire. Alexei y Adriana se mezclaron con la multitud, interactuando con sus súbditos, cada uno expresando su gratitud y sus mejores deseos a la pareja. En un momento más privado, mientras caminaban juntos por los pasillos del castillo, Adriana y Alexei se detuvieron frente al ala abandonada que, semanas antes, habían hablado de reabrir. La idea original de Adriana de convertirla en un centro para el aprendizaje y el desarrollo del pueblo había cobrado fuerza, y ya tenían planes para darle vida. «Nuestra primera iniciativa como reyes», dijo Alexei sonriendo. «Vamos a hacer de este lugar un sitio de conocimiento y crecimiento, abierto a todos los que quieran aprender y crecer». Adriana lo miró con admiración. «Eso es exactamente lo que necesita Balmor. Y juntos, haremos que el reino prospere de una forma que nunca imaginamos». El tiempo que habían pasado juntos, con todas las adversidades y desafíos, les había aportado una comprensión mutua que pocas personas tenían. Allí, frente a aquel proyecto que representaba el futuro que habían soñado, se sentían preparados para afrontar lo que se les viniera encima. A medida que avanzaba el día, los festejos crecían, y el castillo de Balmor, antaño tan apegado a sus tradiciones, era ahora el escenario de una celebración que marcaba el inicio de una nueva era. En medio de los festejos, Adriana y Alexei compartieron momentos de alegría con la gente, aprendiendo historias y escuchando las necesidades de cada aldeano, acercándose al reino de una forma sin precedentes. Esa noche, cuando el último de los invitados se hubo marchado, Alexei y Adriana pasearon por los jardines del castillo en silencio, disfrutando de la paz que traía la noche.
Bajo la luz de las estrellas, Alexei se volvió hacia Adriana, sus ojos transmitían una emoción que las palabras no podían expresar. Adriana, todo lo que hemos conseguido hasta ahora solo ha sido posible porque has estado a mi lado. Te prometo que seré un rey que honre sus principios, pero sobre todo, que honre el amor que nos ha traído hasta aquí. El amanecer trajo consigo una nueva realidad para el pueblo de Balmor. Bajo el reinado de Alexei y Adriana, el castillo se convirtió en un símbolo de empatía y apertura. El ala de aprendizaje que habían idealizado pronto se abrió, acogiendo a jóvenes, adultos y niños que buscaban allí conocimiento y perfeccionamiento. La presencia de Adriana, siempre cercana al pueblo, se convirtió en inspiración, mientras Alexei guiaba a Balmor con una mirada firme pero compasiva. Los cambios que implementaron unieron al reino, trayendo esperanza y renovación, algo que pocos creían posible antes de su unión. Y así continuó la pareja, gobernando codo con codo, como socios y amigos, comprometidos con el bienestar de Balmor. Al final de todo, Alexei y Adriana comprendieron la sencilla pero profunda verdad que su viaje les había enseñado: el verdadero amor es el que transforma, el que construye y el que, sobre todo, libera. Con esta certeza, siguieron adelante, no solo como rey y reina, sino como dos almas que, a pesar de sus diferencias, encontraron el camino para convertirse en una sola.